Después de esta interesantísima mesa de sostenibilidad, que se nos ha quedado corta, vamos a pasar a otro de los temas importantes que solemos tratar en el foro. También hay muchas dudas y muchas cosas que hay que encajar. De hecho, el encajar la agricultura y la ganadería es uno de los retos de futuro. El uso del pastoreo sobre superficies agrícolas, como hemos hablado, como hemos terminado la otra mesa, el uso de todos los subproductos agrícolas. Aquí en Almería tenemos algunos ejemplos interesantes al respecto que vienen hoy a la mesa. Y hablando con mi amigo y compañero Juanma Cárdenas, que va a moderar esta mesa, el reto del asesoramiento en nutrición. La nutrición animal es una de las cosas que más ha evolucionado en caprino en los últimos años, y yo siempre digo que cuando empecé con las cabras hace ya unos cuantos años, los ganaderos solo echaban una latita de atún de guisante o de habas para complementar el campo, y hoy en día creo que uno de los grandes problemas que tenemos es el exceso de alimentación, y tenemos incluso muchas enfermedades metabólicas producidas por el exceso de alimentación o un mal equilibrio en las dietas, ¿no? El desperdicio alimentario y todo el dinero y todos los frutos agrícolas que se desperdician también. Bueno, todas estas cosas son los ejes de esta mesa, que va a moderar Juan Manuel Cárdenas, que es veterinario de la Universidad de Córdoba, ha trabajado en Corsevilla, ha trabajado en los núcleos de control lechero de la Murciana y de Florida, y durante muchos años, bueno, del 2006 al 2010 fue coordinador del Centro de Referencia Caprino, que dio lugar, entre otras cosas, ese centro de referencia dio lugar, entre otras cosas, a la creación de este foro caprino y a otras muchas iniciativas que tiene Cabra Andalucía en la actualidad. En el 2010, en una de estas crisis que hemos tenido y reestructuraciones, se fue al mundo de la nutrición. Se ha desarrollado mucho en ese campo. De hecho, todos lo consideramos ya, todos los compañeros, uno de los grandes expertos en nutrición, en asesoramiento en nutrición caprina que hay en Andalucía y posiblemente en España. Así que os dejo con él. Bueno, muchas gracias, Juanma, porque no se merecen tantas alabanzas, pero bueno, yo sé que me considero que estoy en mi casa aquí en Cabra Andalucía siempre, ¿no? Y por eso agradecer la ilusión y el esfuerzo de convocar este foro en esta situación pospandémica o al final de la pandemia, esperemos, ¿no? Agradecer también a los ponentes el esfuerzo y compartir con nosotros su saber. Y sobre todo a todos los que estáis aquí, muchos de vosotros ganaderos que habéis dejado vuestros quehaceres diarios en la ganadería para compartir este rato con nosotros, ¿no? Como vamos mal de tiempo, voy a hacer una presentación un poco breve de la mesa. Va a empezar la ponencia Jaume Cortés, que es CEO de Nutricor, y nos va a hablar un poco de cómo utilizar los ensilados en ganadería caprino, ¿no? Después hablaremos con Fernando Escobar y Antonio, que nos van a hablar de una experiencia muy interesante que se está llevando a cabo aquí en el ejido de frutilados del poniente, se llama la estructura, ¿no? Y lo que hacen es aprovechar recursos de la zona, ensilarlos y ofrecerlos para alimentación animal. Y por último, Antonio Hernández, nutrólogo del Grupo Omega, con muchos años de experiencia en el sector y que nos va a hablar del reto realmente que tenemos como futuro en el asesoramiento en las ganaderías, ¿no? Hablar de nutrición, evidentemente, en esta coyuntura pasa por hablar del mercado de las materias primas. No me voy a extender, esto está imparable, no sabemos qué va a pasar. De enero en adelante hay mucha incertidumbre cuando se cumplan los contratos actuales y sabemos de dónde viene. Primero, del gran consumo que ha habido en China de materias primas, principalmente maíz, malas cosechas en algunos países y, como no, cuando hay una crisis económica, de la especulación, ¿no? Todo esto nos lleva a un incremento que estamos rondando aproximadamente el 30 al 40% en muchas materias primas, ¿no? Y pensemos que España somos importadores netos de materias primas. Teníamos esperanza de que los cereales bajaran un poco durante la campaña, pero vimos que llegó la campaña de la cebada, la avena y el trigo y no bajó prácticamente nada. Está llegando la del maíz y el movimiento es mínimo, ¿no? Entonces no hay perspectiva precisamente de halagüeñas, ¿no? Pero hablar de alimentación de rumiantes es hilar con la mesa anterior, ¿no? Y sobre todo con la presentación inicial de Pablo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de animales que utilizan la celulosa y ese tiene que ser nuestro principal objetivo. ¿Cómo? Con muy buenos forrajes.
Heno, forrajes deshidratados, sabemos los inconvenientes de uno y de otro. El heno es fácil que se nos moje en primavera, incluso la alfalfa en los primeros cortes se nos moja. La deshidratación, pues es una alternativa con unos costes de energía cada vez crecientes, ya sabemos cómo estamos en ese mundo, no hace falta hablarlo. Y tenemos el modelo del ensilado. El ensilaje es un sistema que nos hablará ahora Jaume, está muy extendido en vacuno de leche, bastante extendido en ovino de leche, y en caprino de leche, al menos en Andalucía, llevamos pocos años. Y yo lo que me encuentro en el día a día es mucha incertidumbre en algunos ganaderos cuando empiezan a comprarlo y a utilizarlo, ¿no? Y eso creo que pasa mucho de eso pues, por tener un asesoramiento de un técnico competente que te ayude a tomar decisiones sobre ese manejo de ese producto húmedo, ese producto de calidad, pero ajustando precios y ajustando raciones, ¿no? Y bueno, no me quiero extender mucho más porque vamos fatal de tiempo y simplemente, como siempre, agradeceros y vamos a empezar con la primera comunicación. Empieza Jaume, por favor. Buenos días. ¿Sí? Mírame ahí. Hola. ¿Se oye? Buenos días. Es la 1:30 pasada, así que voy a intentar ser ameno y no haceros esto muy complicado. Primero de todo, agradecer que me haya invitado para poder hablar sobre el tema de los ensilados. Y cuando a uno le dan voz, cuando a uno le dan voz para poder estar aquí arriba, pues primero, antes de hablar de eso, quería dar dos mensajes, ¿no? El primero, y creo que es importante, es felicitarnos o felicitaros a todos los que formáis parte del mundo ganadero. No es fácil ser ganadero, pero no es fácil ni serlo ahora, ni hace 30 años, ni lo será dentro de 20. Cuando hablo, yo hace 20 años estoy en el sector, y cuando escucho lo de la crisis, la pandemia y tal, los ganaderos, yo desde que empecé toda la vida he escuchado que estamos en crisis y siempre hemos subsistido y continuaremos así. Entonces, el primer mensaje es felicitaros a todos los que formáis parte de esto porque seguiremos estando y seguiremos luchando por esto. El segundo mensaje que quiero mandar antes de esto es, lo decía Dostoyevsky, si no recuerdo mal, que decía que la tolerancia llega a un grado en que la gente inteligente tendrá que dejar de pensar y expresarse para no ofender a los ignorantes. Él decía imbéciles, pero yo digo ignorantes. Lo ha dicho Paco Márquez antes, no tenemos que dejar de expresarnos y de explicar la verdad sobre este mundo. Hay que debatir, hay que discutir y hay que informar, cada uno en el nivel que toque, pero creo que es importantísimo que la gente sepa que los mensajes negativos, como hemos dicho antes, calan en la sociedad, que si comer carne es malo. Hay que debatir, hay que explicarles, porque los que sabemos de esto somos los que nos dedicamos a la ganadería. Estos son los dos mensajes que quería hablar antes de esto. Y después de esto, pues empezamos con el ensilar bien. Ensilar bien es esencial. Primero de todo quería explicar qué es un ensilado, ¿no? O qué es ensilar. Ensilar es coger una materia prima, un forraje, y mediante una fermentación láctica, un proceso de transformación, lo que hacemos es revalorizar el producto y que sea más eficiente a la hora de poder ofrecer a los animales. Hay muchas maneras de ensilar. Aquí veis, hay en chorizos, hay en trinchera, hay en microsilos. La admisión, ¿cuánto es importante el ensilaje? En cabras todavía no lo estamos utilizando mucho, pero sí en ganadería vacuna y ovina, que está muy, muy puesto. Hablamos de que la admisión energética de un forraje, ya sea ensilado o sin ensilar, hablamos de un 40 o 65% del total de una ración. Y eso a niveles y en términos económicos es muy importante. Cuando hacemos un ensilado, viendo a los ponentes que hemos hablado hoy, de todo lo que hemos hablado, hay tres cosas que están, ¿no? La utilización de los recursos propios, la evolución y la tecnificación. No es lo mismo ensilar ahora que hace 10 años, porque las técnicas han mejorado, y después es un tema de sostenibilidad, ¿no? Pues al final intentamos que sea todo más aprovechable. Paso, vale. Para hacer un buen ensilado hay una serie de reglas.
Para ensilar hay que ensilar bien, ¿vale? Y dependiendo de lo que queremos conseguir, todo lo que está la materia orgánica, al final se puede ensilar. Va a quedar mejor o peor, pero todo se puede ensilar, ¿no? Dentro de las directrices para un ensilado óptimo, hay unas reglas y se tienen que hacer antes porque hay que ensilar bien. No basta con ensilar. Igual que ordeñamos, se puede ordeñar o se puede ordeñar bien, se puede manejar o se puede manejar bien, se puede hacer no sé, cualquier cosa y la puedes hacer bien. En el ensilar también es importante que tenemos que hacerlo bien, ¿vale? Y dentro de las directrices pues tenemos que encontrar unos objetivos en materia seca, en azúcares, en fibras, si queremos unos ensilados para producir más grasa, más leche, cuáles son los objetivos. Que el estado de corte sea el óptimo, que la maduración no esté pasada. Ya sé que a veces no se puede elegir porque depende del tiempo, puedes entrar o no, pero sí que tenemos que elegir cuándo lo vamos a hacer y cómo lo tenemos que hacer. ¿A qué altura queremos cortar? ¿Queremos más materia seca? ¿Queremos menos? ¿Queremos más proteína? ¿Queremos menos? Depende si es cereal de invierno, si es ensilado de primavera, depende. Si es subproducto, como se hablará después, que también se puede ensilar. El presecado, si lo hacemos, dejamos más tiempo, menos tiempo, qué cantidad y qué calidad de alimento nos va a quedar con más tiempo en el suelo o menos. Si hacemos un corte directo, la longitud del corte cuando vamos a hacer un ensilado, lo queremos más largo, más corto, ¿por qué así, por qué no? La compresión, a qué niveles de compresión tenemos que llegar. El frente de ataque, ¿qué frente de ataque dejamos? Si dejamos una pared de entrada para más grande, más pequeño, esto básicamente es ensilos de trinchera. ¿Qué conservantes o qué inoculantes podemos trabajar? Porque esto es tecnología que podemos incorporar dentro de, que es lo que os voy a hablar después, qué conservantes y qué inoculantes podemos trabajar dentro de cada ensilado, y el recubrimiento. ¿Por qué tenemos que taparlo? Al final, la conclusión siempre es la misma. Hay que ensilar bien. Si ensilamos mal, es lo más caro del mundo, porque al final el alimento no hay nada más costoso que estar todo el año yendo a trabajar con una materia prima con la que no vamos a estar a gusto y no vamos a poder trabajar. ¿Vale? Dentro de los factores de influencia de un ensilado hay muchos, y hay varios. Está la técnica, cómo lo haces, lo que hemos comentado, la compresión, la fineza del corte, la exclusión del aire, la temperatura en que lo haces, los tipos de silo en los que vamos a trabajar, el tiempo de fermentación que vamos a dejar, necesitamos abrirlo antes, necesitamos abrirlo después, los productos de ensilado, no es lo mismo ensilar maíz que ensilar beza, que ensilar heno, que ensilar alfalfa, que ensilar subproducto, la materia seca, el contenido en nitratos, en la lignina y la microflora epífita. La microflora epífita son las bacterias que hay en el campo y que cuando las vamos a meter en forma de anaerobiosis van a multiplicarse y van a transformar la materia orgánica que tenemos dentro de un ensilado. Evidentemente, una cosa muy importante es la calidad del forraje. Si tú coges un forraje pasado con mucha lignina y con más almidón, después tendrás un forraje o un ensilado de las mismas condiciones, las mismas cualidades. No va a haber milagros, no va a haber más proteína ni va a haber menos, va a haber la que recojas. Entonces es importante mirar cuándo tenemos que cortar para ensilar para el objetivo que queremos alcanzar. Aquí veis unas fotos donde se ve, pues no es lo mismo evidentemente ensilar lo que está en la derecha que lo que está en la izquierda, ni el maíz de la derecha que el maíz de la izquierda. No es lo mismo un 30% de materia seca que un 40% y al final el resultado pues es diferente. Dentro de los ensilados tenemos a los malos de la película, ¿no? Siempre están los malos, los gérmenes que son potencialmente dañinos. ¿Cuántos hay? Muchos. Y siempre están, ¿eh? Siempre están. Otra cosa es que se expresen, pero siempre están. Desde colis a listerias, a mos, levaduras, pseudomonas, clostridios, enterobacterias, que se produzca más ácido láctico, menos. No es un germen, pero bueno, es un factor dañino. Y al final lo que tenemos que hacer es controlar estas cosas. ¿Cómo lo podemos hacer? Y os cuento los tres que son los que nos preocupan siempre, ¿no? Los mohos, las levaduras y, en vuestro caso en caprino, los clostridios para hacer el butírico, para el tema de quesos y el tema de leche. Los mohos, para que os hagáis una idea, cuando la materia seca es alta, son siempre aerobios, necesitan trazas de oxígeno. Es decir, cuando nosotros hacemos un ensilado y lo tapamos bien, si conseguimos que no haya oxígeno, los mohos y las levaduras no van a salir, porque son aerobios, necesitan siempre oxígeno, un poco, pero necesitan. Si somos capaces de taparlo y quitarlo bien, no vamos a tener problemas con eso.
El pH de actividad de 2,5 a 10 y el óptimo de temperatura de 15 a 35. ¿Qué significa eso? Que funcionan siempre. Siempre. Siempre, siempre pueden crecer. ¿Y qué es lo que comen? Pues al final, cuando tú tienes mohos y levaduras dentro de un ensilado, lo que hacemos es gastar los hidratos de carbono, las proteínas y los ácidos de fermentación para transformarlos en cosas que no nos van a ayudar. Dentro de las bacterias, cuando hacemos de la flora epífita, hay bacterias que suman, que transforman en algo que nos interesa. Las hay que no suman pero no restan, simplemente gastan. Y las hay que además son cabronas y además de gastar algo que nos interesa, nos producen metabolitos o productos que no nos interesan para la alimentación, ¿no? Las levaduras, bueno, pues tenemos lo mismo. Al final también son aeróbicas siempre, ¿vale? Es lo que hace que se caliente un silo. Cuando un silo está caliente siempre es por un tema de levaduras, porque ha entrado oxígeno y empiezan a trabajar, ya sea sin abrirlo o cuando lo abres, en cuanto toca oxígeno en la pared del frente de ataque, automáticamente, si no hay una buena cantidad de bacteria o algún producto para que podamos neutralizarlo, van a empezar a calentarse. Cuando estamos trabajando en Andalucía, las temperaturas aquí en verano son cojonudas para estas cosas y las bacterias están como pues en PortAventura, se sienten, vamos, a tope el tema de las levaduras. Gastan hidratos de carbono igual, producen etanol, dioxinas, son precursores de las queridas micotoxinas que a veces aparecen, y el pH pues entre 4,5 y 6,5, pero bueno, son muy tolerantes para arriba y para abajo, es decir, también van a funcionar siempre. Pero sí que es verdad que en el tema de las levaduras y los mohos, si os fijáis, la idea de hacer un ensilado es bajar el pH rápidamente, porque las levaduras, ya sea con ácido láctico o con acético. Con acético siempre es mejor, porque si veis la curva, ¿vale? El acético es el azul clarito. Cuando tenemos sobre un 0,90 o un 1% de ácido acético dentro de un ensilado, las levaduras bajan drásticamente su crecimiento, ¿vale? Si lo hacemos con ácido láctico, tardaremos en tener un 4 o un 5% de ácido láctico para que las levaduras no sean capaces de proliferar ni de crecer. En los mohos, que es la parte de la izquierda, la amarilla, nos pasa lo mismo. No sé si lo veis bien, pero el acético es el rojo. También cuando tenemos una cantidad de acético muy pequeñita, el ácido acético hace que los mohos no sean capaces de crecer, simplemente porque es una bajada de pH muy rápida. Y ahí no son capaces de crecer. Lo crucial son las primeras 24 horas, que es cuando entendemos que hay que posicionarse y ser los primeros para que los otros no puedan crecer. Y después tenemos los clostridios. Bueno, los clostridios los conocéis. Son bacterias, ¿vale? Son bacterias que no dependen, son anaeróbicas, también trabajan sin aire. Es decir, que cuando metemos clostridios dentro de un ensilado, si les damos unas condiciones óptimas para funcionar, pues van a funcionar. Están los acrolíticos, los proteolíticos, ¿vale? Unos consumen y transforman las aminas en NH3. Y los azúcares en el ciclo butírico, que es el ácido butírico, que es aquellos hilos que se quedan, que parecen un globo, que los abres, huelen maravillosamente y te llevas el olor durante una semana en la ropa y te los llevas para todos lados. Aparte de esto, tenemos butíricos en el ensilado y cuando lo damos en la alimentación vamos a tener problemas en la leche. Y como la leche se utiliza para producir queso, pues muchas veces aparecen, ahora veréis un par de fotos de quesos, una foto de un queso en mal estado porque hay ácidos butíricos. ¿Se puede trabajar contra los clostridios? Sí, lo veréis. Nosotros trabajamos en una empresa alemana que se llama Schaumann y tiene un producto que se llama Forte para la reducción de clostridios, con los sellos pertinentes. Estos son los quesos, bueno, que os decía, quesos en mal estado para trabajar esto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer o cómo hacemos los ensilados? Aparte de intentar conducir o intentar dar los puntos, ¿no?, para que salga un buen ensilado, porque la idea de un ensilado siempre es la misma, es dirigir la fermentación hacia donde nosotros queremos. Cuando nosotros ponemos los productos o los inoculantes, ¿vale? Nosotros trabajamos, Schaumann es una casa alemana que lleva 30 años en el mercado, es una de las casas más grandes con el tema de inoculantes y tiene soluciones para casi todo. Cosas que son insolucionables, pero para casi todo tenemos soluciones. ¿Y cómo se hace esto? Con tecnología y con dinero. Facturan, no sé, muchísimo dinero y se gastan muchísimo dinero en investigación. Y es la manera de continuar y evolucionar, porque, os lo he dicho, hace 10 años se ensilaba de una manera y hoy no tiene nada que ver como se ensilaba hace 10 años.
Lo que os he hablado, ¿no? Diferentes materias primas, se pueden ensilar casi todo, desde maíz a beza, a heno, a pulpas, a subproductos, a todo lo que tenga un poco de humedad y tenga materia orgánica, somos capaces de ensilarlo. Otra cosa es la calidad que vamos a conseguir, pero la idea es siempre mejorar la calidad del fermentado que va a aparecer si no le ponemos ningún inoculante. Yo siempre explico lo mismo, los ensilados tienen que salir bien, pongas o no pongas inoculantes, pongas sales, pongas lo que quieras. Si tú coges materia orgánica, hierba, heno, en condiciones, lo cortas, lo tapas y le quitas el oxígeno, eso va a fermentar. La flora epífita va a fermentar. Otra cosa es lo que nos va a salir, pero siempre va a fermentar. Un minuto, Jaume. Un minuto. Sí. Que te queda un minuto. Un minuto, vale. Voy. ¿Qué es lo que buscamos en las bacterias? Pues bueno, al final las investigaciones buscamos. Cuando nosotros lo que hacemos, para mí lo importante es esto de aquí. 4 horas de división tiene una bacteria normal, una epífita que está fuera. Cuando hacemos una investigación y seleccionamos las bacterias para trabajar, las bacterias lácticas para trabajar dentro, somos capaces de multiplicarlas en un día 16 millones de veces versus 64. Es decir, esto, para haceros un símil que lo entendáis, es como lo de la isla de las tentaciones. Metes a 10 tíos allí, ¿no? para que no pase nada, pero como no les metas policías, aquello se desmarcha siempre. Pues esto es lo mismo. Nosotros ponemos bacterias para que da igual lo que haya afuera. Estas van a ganar siempre. Son más grandes, más fuertes y más guapas. Y lo que van a hacer es dirigir la fermentación hacia donde nosotros queremos. ¿Cómo se consiguen estas bacterias? Pues con multitud de estudios, desde temperaturas, pHs, de perfiles de carbohidratos. Como podéis ver allí, pues no sé si hay hacen 2.500 pruebas cada año, más o menos ahora, desde que empezaron, y son pruebas largas de 1 mes, 2 meses, 3 meses para funcionar. Voy rápido, voy pasando para hacer esto. Rápido, sí. Rápido. Tipos de bacterias, de homofermentativas y heterofermentativas. Las homofermentativas para silos que son más húmedos, heterofermentativas y homofermentativas para silos que igual son más secos. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Transformación. Esto es lo interesante. El primer día de ensilado hay 24 horas donde tenemos que quitar el oxígeno, 14 días donde van a actuar las bacterias que nosotros vamos a incorporar para que hagan una buena fermentación y después una estabilidad en el silo. Un silo necesita de 60 a 90 días para dar su mayor expresión a nivel nutricional. Se pueden abrir en 14 días, pero siempre estamos haciendo o metiendo un parche para poder trabajarlo. No significa que sea lo óptimo. Dentro de esto, pues bueno, pues decir que tienen Schaumann y su investigación tienen productos para el clostridio, para la humedad, para subproductos, para maíz, y cada uno con sus características especiales de conseguir acético. Siempre van enfocados a conseguir más acético que láctico, porque es lo que hemos visto que nos sirve para el tema de levaduras y mohos, para transformar propilenglicol, que al final lo que queremos es que todo lo que haya dentro de un ensilado se transforme para que después la expresión sea máxima cuando lo vamos a dar a los otros animales. Y bueno, y con esto termino y espero que os haya sumado un poquito a todo esto. Muchas gracias, Jaume. Ahora va a hablar Fernando Escobar. ¿Traes presentación, Fernando? Aquí mismo, seguro. Vale, perfecto. Vale. Bueno, Fernando, como decía, es el director técnico de Frutilados del Poniente, ¿no? Y ahora nos va a hacer una presentación de lo que llevan trabajando ya varios años, ¿verdad? Hola, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Buenas tardes. El ensilado que ha dicho el compañero y el origen de nuestro proyecto, que ya es una realidad. La empresa que se ha establecido aquí en el ejido se llama Frutilados del Poniente. Es una mezcla de fruto y ensilado, frutilados. Los frutos con los que vamos a realizar o los que estamos realizando para hacer nuestro ensilado proceden de la agricultura intensiva. Estamos en el ejido y es la zona donde se está produciendo
la mayor parte de esta materia prima, que es la que estamos utilizando para hacer nuestro ensilado. Bueno, esto surge en principio como una solución a un problema medioambiental que se genera por la concentración de la agricultura intensiva en el término de Ejido, ¿no? Entonces, bueno, el Ayuntamiento de Ejido y empresas comercializadoras, hortofrutícolas y algunas más que como ganadería y tanto de aquí de Almería como de fuera, pues nos reunimos entre todos y se forma esta empresa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, se establece una fábrica que está cerca de aquí, una fábrica de fabricación de microensilado. Son las balas que estamos acostumbrados a ver. Son balas de 500 kilos y realmente lo que se está haciendo es una mezcla entre paja de cebada o de trigo, normalmente paja de cebada, con los frutos procedentes de la agricultura intensiva, pero no de los agricultores, sino de las alhóndigas o de las cooperativas o de los almacenes. Es decir, son frutos que ya han pasado por un control de calidad y que están destinados básicamente para el consumo humano, es decir, que no son desperdicios, ni desechos, ni nada de eso. De hecho, nosotros estamos paralelos al canal de comercialización de lo que se llaman las conserveras. Es decir, el fruto como un tomate que luego va a ser procesado para hacer un gazpacho o un salmorejo o que lo va a ver al día siguiente en el supermercado, son con los que nosotros estamos trabajando. De hecho, tienen 2 controles en origen y luego nosotros hacemos otros 2 o 3 controles dependiendo en la propia fábrica, en el proceso de fabricación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues luego el compañero os explicará un poco lo que es el tema de la logística, porque es muy importante, logística tanto de aprovisionamiento del fruto como luego en lo que es servir al ganadero este producto, lo que es el ensilado. Entonces, lo que estamos haciendo es recoger esos frutos, vienen en contenedores, en el día, puesto que es un producto muy perecedero, y nosotros lo que hacemos es ensilarlo como método de conservación y hacemos los microensilados. Lo mezclamos con paja en unas proporciones de un 70-75% de fruto con el resto de paja de cebada y luego, sin añadirle ningún aditivo, es decir, 0 de aditivo, ya no se le añade ni sal, no se le añade nada. Simplemente esa mezcla es la que luego se le da un periodo de entre 1 o 2 semanas para que termine el proceso de ensilado y luego se vende, porque nos interesa mucho la calidad del producto y que el ganadero, en fin, esté contento. Entonces, parte del atractivo de este producto, como ya os he comentado, es que no lleva ningún aditivo, es totalmente natural, porque ese producto, ese fruto con el que nos hacemos tomate, sandía, melón, berenjena, calabacín, pepino, es el mismo que nosotros nos íbamos a comer al día siguiente en el supermercado o a través de esa transformación pues en el salmorejo que compramos también en el supermercado. Juanma, si me dicen luego el tiempo para darle luego entrada a mi compañero, que también tiene que decir algunas cosillas. Vale. Entonces, me refiero al hecho de la calidad del producto y de la mezcla. Bueno, todas las analíticas que hemos realizado, tanto desde el punto de vista nutritivo como desde el punto de vista microbiológico y de seguridad alimentaria, han sido muy buenas. De hecho, hay ausencia de los principales patógenos, se ha probado en varias especies, incluidas las cabras, y no ha habido ningún problema, ni de abortos, ni de nada. Es decir, que el producto es seguro para el consumo y nos ha sorprendido gratamente la aceptación que está teniendo. A mí me gustaría que se extendiera un poco más en el tema del caprino, sobre todo a nivel semiextensivo e intensivo también, aunque yo sé que es un proceso que tiene que ser de adaptación, porque es un producto hasta cierto punto nuevo y que tiene que tener un tiempo de introducción en el mercado. Lo que sí es que está teniendo una aceptación bastante importante. Por otro lado,
Otra de las, como cualquier microensilado, otra de las ventajas que tiene es que no necesite ningún tipo de conservación, no hay que ponerlo bajo techo, puede estar a la intemperie perfectamente, y estamos teniendo periodos de conservación mayores a 2 años, que es otra de las cuestiones. El pH, y como antes ha comentado el compañero, baja rápidamente, y en la analítica, ya digo, no hay moho, no hay unas bacterias que puedan ser malas o que no sean beneficiosas para la producción del ensilado, por lo menos en todos los lotes analizados. También se ha mandado a laboratorios externos, etcétera, etcétera, y por ahora la evolución está siendo muy favorable. Entonces, bueno, a mí me gustaría también hacer hincapié en eso, en lo que es la calidad del fruto en el que se está utilizando para la fabricación del producto, porque muchas veces cuando hablamos de invernadero o de lo que tal, la gente lo asocia a lo que se tira o de lo que no. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un subproducto. De hecho, solamente se puede fabricar un ensilado de calidad cuando el producto parte de un producto totalmente fresco. Es decir, un producto que nosotros no lo podríamos consumir en nuestra casa. Por ejemplo, hay una parte de la que se utiliza para la fabricación que es cuando se llama retirada, que es cuando no llegan los precios en la subasta, etcétera, y por motivos económicos, para que no caigan, pues tienen que eliminarse. Ese fruto que recepcionamos nosotros a través de nuestros socios, que son las cooperativas y la alhóndiga, etcétera, pues vienen en perfectas condiciones para consumo humano. Entonces, eso por un lado. Luego, el aspecto del producto sería como una paja hidratada con, vamos a llamarlo, tropezones del fruto que se esté utilizando. Por lo demás, yo lo único que sí que me gustaría sería que conocieran un poco lo que es la iniciativa de Frutilados del Poniente, porque es una iniciativa totalmente nueva. Es de lo que está entrando ahora, que es la economía circular, porque se están aprovechando pues un montón de miles de toneladas que de otra forma no se aprovecharían para el consumo animal, y no se está tirando. Esto, por supuesto, beneficia lo que es las emisiones de CO2 y que es una solución a un problema medioambiental. Hay que tener en cuenta que aquí hay en la zona, en el ejido, en el término municipal del ejido y también en lo que es el poniente almeriense, pues hay una concentración de producción muy importante. Entonces, el aprovisionamiento de esos productos, que sobre todo de los frutos, que son muy perecederos, y en las etapas en las que se están produciendo, porque hay que tener en cuenta que nosotros tenemos la ventaja de que podemos servir al ganadero durante todo el año, puesto que el producto se conserva, ya le digo, 2 años y algo. Se puede conservar y podemos servir al ganadero durante todo el año a unos precios estables, no como en otros casos que, dependiendo de que si sube o baja las materias primas, pues quizá pues, puede repercutir y hay que estar más preocupado de eso. Claro, evidentemente en función del consumo que se vaya a realizar, pues se puede ajustar más el precio por economía de escala y de hecho hemos ya firmado varios acuerdos con empresas muy importantes del sector y está teniendo una aceptación muy buena. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer o que tengan interés, pues estamos para resolvérsela. Y le doy la palabra a mi compañero Antonio, que es el encargado de logística y de aprovisionamiento, que es un factor importante también en el tema de esto, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues mis dos compañeros ya han explicado muchísimas cosas del ensilado. Yo lo único que me falta por recalcar un poco como particularidad de Frutilado es que, bueno, pues al utilizar el producto que no se vende en las empresas, bueno, ha supuesto un reto toda esta nueva forma de trabajar. Tanto para las empresas que resultan proveedoras nuestras, que son las empresas hortofrutícolas, como pues, para nosotros que estamos empezando. Y entonces, pues bueno, hemos tenido que contar con la implicación de las empresas, estableciendo nuevas formas de trabajo para abastecer a la fábrica de forma continua y siempre con productos frescos, ¿no? Y esto, bueno, resulta relativamente fácil hacerlo en noviembre, pero luego en abril y mayo, con las temperaturas que se alcanzan en Almería y teniendo en cuenta lo rápido que se degrada el producto,
pues ha supuesto un reto y bueno, y tenemos la suerte de contar con grandes empresas que están muy implicadas en el proyecto y que son las que nos han facilitado que esto se lleve a cabo. Eso como particularidad de Frutilados, pero luego hablando de las características generales de todos los ensilados, bueno, yo quería destacar que aquí para mí lo más importante y desde el punto de vista tanto logístico como operativo, para mí lo más importante es bueno, pues que gracias al ensilado se alarga la vida útil de las materias primas que se usan. En este caso nosotros utilizamos frutos como todos los que ha dicho mi compañero, junto con paja de cebada, que los dos productos de forma separada pues bueno, pues tienen un ciclo de vida, ¿no? La paja no depende tanto de su ciclo de vida, sino de las condiciones de almacenamiento que tengan, porque están muy expuestos tanto al agua como al fuego, como, bueno, en fin, a otros efectos del clima, ¿no? Luego, las balas, como decían también mi compañero Jaume y Fernando, estas balas no necesitan ser protegidas del sol ni de la lluvia. El riesgo de incendio es muy bajo porque también la mezcla es húmeda. Y además, bueno, nosotros a base de ir funcionando, que bueno, ya les digo, nuestra vida llevamos fabricando desde 2019, nuestra experiencia es poca en el mercado, pero bueno, intentamos mejorar y facilitarle todo lo que podamos, lo máximo posible, la vida al ganadero, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra forma de trabajar es servir este tipo de balas que van en microsilos de 500 kilos, solemos servirlos en camiones completos y siempre camiones que autodescargan. De esta forma, bueno, pues con nuestros clientes habituales, a lo mejor las primeras veces sí que el ganadero tiene que estar un poco pendiente de la descarga y tal, pero llega un momento en que ya incluso cuando se conocen el chofer y el ganadero ya no tiene ni que estar el ganadero presente para la descarga, porque los camiones descargan solos, los microsilos no hace falta protegerlos, cubrirlos ni hacerle ningún tipo de labor de mantenimiento. Se pueden descargar en la explotación ganadera o en mitad del campo. Entonces, todas estas cosas creemos que facilitan la vida al ganadero. Y además el ensilado ofrece, como decía también mi compañero Fernando, pues que al alargar tanto la vida útil del producto, nos permite también establecer contratos de suministros con clientes fijos con unos precios mucho más estables en todo el año, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados a que las materias primas pues muchas veces tienen dos precios en un año y si no tres, ¿no? Luego también para el ganadero, independientemente del tipo de explotación que tenga, le resulta muy cómodo también, bueno, facilita el estocaje, ¿no? Poder disponer de un estocaje de microsilos en cualquier punto de la explotación te permite que si por condiciones climatológicas al final el ganadero tiene que echar mano de un recurso, de una materia prima para alimentar al ganado, pues bueno, teniendo siempre un stock allí disponible, pues no está tan necesitado de que sea inmediato, porque el problema que viene es que cuando, por ejemplo, una helada o cualquier tipo de efecto meteorológico afecta una zona, afecta a esa zona y a todos los ganaderos de la zona. Entonces son todos los ganaderos a la vez los que necesitan pues, un camión de paja, un camión de avenate, lo que sea, y eso suele dar lugar a que también suba el precio del transporte. Entonces, todo esto lo que ayuda es que creo yo que el ganadero pueda vivir más relajado y pudiendo hacer una mejor planificación anual. No sé si me quedan 2 minutitos. 2 minutos. Bueno, luego también el poder establecer, o sea, poder ofrecer el producto todo el año y a un precio muy estable, también le ayuda al ganadero a poder establecer rutas comerciales, o sea, rutas de transporte, en el cual no esté tan expuesto o tan condicionado con la oportunidad de transporte, ¿no? Si yo tengo el problema de que la paja la pido justo cuando me quedan 2 paquetes para no estar todo el día pendiente de que no se moje, de que no... Al final lo que hace es estar a expensas de eso, pues del transporte o del proveedor de paja. Con este producto yo creo que se puede planificar mucho mejor toda la campaña del ganadero y le da tranquilidad independientemente del tipo de explotación que haga cada uno, ¿vale? Ya está, con esto termino. Perfecto, Antonio, muchísimas gracias. Continuamos. Antonio Hernández, por favor.
Epa, que me dejo la petaca. Bueno, ¿como cuánto tiempo tenemos? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos a dar unos 17 minutitos, ¿vale? Vale. Un par de minutillos más de lo que estamos... Bueno, pues voy presentándome. Soy Antonio Hernández y lo primero agradecer a la organización la invitación para estar con vosotros, tanto presencialmente como online en streaming, y espero ser breve y sobre todo ameno. Por eso he marcado muchas fotografías para que no sea mucho texto. Esta. ¿Qué quiere poner? ¿Me ayudas? Técnico en informática. ¿No estaba aquí? Sí, pero haces doble clic, ¿no? Sí. Y ahí proponiendo para realizar esta acción porque hay un cuadro de algo abierto. Ahí está. Bueno, el título de la ponencia, bueno, de la charla, porque vamos a ir muy rápido, tiene miga, mucha miga. Yo empecé a trabajar en clínica de campo, clínica ambulante, y por el afán de ayudar al ganadero, de salvar a los animales, lo que es la medicina clínica. Pero enseguida me di cuenta, por el manejo que se estaba haciendo defectuoso y por la patología que fundamentalmente era metabólica, pues decidí pasar a la medicina preventiva. Y de alguna manera pues también estamos implicados en el tema del asesoramiento desde hace mucho tiempo. Vas cogiendo experiencia, vas cogiendo zonas de trabajo, te encuentras con distintas especies animales, pero el asesoramiento al ganadero necesita mucha constancia. Lo primero, definir qué es reto. El reto es el objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta. Es decir, te pones las pilas todos los días cuando tienes que salir al campo y a visitar a los clientes y a ayudarles a mejorar en su trabajo y en su rendimiento. Esta es una de las acepciones de la RAE, tiene más, y algunas agresivas, de guante blanco. Y el objetivo de este reto siempre va a ser la rentabilidad, porque como se han dicho en otras ponencias anteriores, si no hay un beneficio, la verdad que perder dinero es un problema grave, ¿no? Y además, fíjate si es bonita la ganadería perdiendo dinero, ¿cómo será cuando ganas dinero? Es decir, que nuestro reto es que el ganadero no se aburra de producir porque pierda su capacidad adquisitiva. Y asesorar. Asesorar es otra palabra que ha salido anteriormente, el conocimiento. Tenemos que conocer muy bien al ganadero y ofrecerle el producto o servicio idóneo. Y este es adecuado a las necesidades, que cumple las expectativas generadas, que permite alcanzar los objetivos a corto, medio y largo plazo y que es efectivo. Efectivo es que funciona en el campo. Pero lo importante es que sea eficiente. Vuelve a salir la palabra rentabilidad. Esto es una tabla cronológica estimada, porque no la he sacado de ningún lado, simplemente de mi experiencia, que, bueno, pues, por el de haber nacido muy pronto, es que tienes una perspectiva de lo que ha ocurrido. He sacado el ganado vacuno porque el ganado vacuno ha sido una especie de producción en la que hemos empezado todos, o casi todos, y ha sido el que ha marcado un poquito la evolución de las otras especies. Es decir, en los años 70, pues las fábricas de pienso que empezaron a granular, pues ya hacían piensos compuestos pues para especies, pero sobre todo para vacuno, tanto de carne, leche y pequeños rumiantes en general, pero siempre se ponía pienso de ovejas. Y a partir de los años 90 ya la cabra empezó a tener su protagonismo en todas las fábricas de pienso y sacaron piensos especializados. Los personalizados empezaron en los 90. Luego empezó el racionamiento diario, que también estábamos en los años 80 haciendo raciones para vacuno de leche y ovino, sobre todo de leche. Y el ganado caprino se fue incorporando ya a partir de los años 90. La fabricación de unifeed comercial también fue un hito en el tema de la alimentación animal y ya se empezaban a trabajar las mezclas unifeed comerciales, por supuesto en seco, melazadas, porque el agua es un elemento fundamental para la vida, pero es un enemigo público
como bien han comentado anteriormente, si no se conserva bien y no se maneja bien. El asesoramiento colectivo, pues también a partir de los años 90 se empezó ya a hacer un eco a través de cooperativas o fábricas de pienso, charlas, reuniones, para que llegase el mensaje lo antes posible al mayor número de ganaderos. El Unifeed con carro propio también se incorporó, pues también en los años 90, sobre todo en vacuno, pero sobre todo en ovino. En caprino todavía no era, ya se empezaría a aplicar carros propios en ganaderías que tuvieran un cierto volumen. La vagoneta de preparto es otro servicio, otra herramienta de trabajo, que ahí sí que la cabra ha sido pionera en la implantación del sistema de reparto de alimentos con vagoneta. Luego los aditivos, tanto tecnológicos como microbiológicos, como funcionales, como productos que nos ayuden a modular la fermentación ruminal de una manera eficaz y ayudar a esa población microbiana, que es, como bien se había dicho anteriormente, los animales rumiantes están especializados en digerir y fermentar la celulosa y obtener energía de ellas, son menos exigentes, o eran menos exigentes los de la ganadería extensiva, porque con una buena fermentación ruminal, la proteína microbiana, que no era más otra cosa que la población bacteriana que crece en un rumen sano y que va avanzando en el tracto intestinal y se digiere como una proteína de altísima calidad. El perfil de aminoácidos que tiene la proteína microbiana es muy parecido tanto al perfil del aminoácido de lisina metionina de la carne o de la leche. Luego, otros servicios que están dando sanidad, por supuesto, la sanidad es un trabajo antiguo. Luego, el servicio de reproducción, para controlar los intervalos entre partos, las inseminaciones, los tratamientos hormonales para sincronizar los celos. Y luego la asesoría privada, que está de moda ahora mismo, aunque estamos trabajando, yo no estoy trabajando, yo soy trabajador por cuenta ajena, soy trabajador de una empresa de nutrición, varias empresas en mi vida, pero existen grupos de técnicos, veterinarios e ingenieros, que ya se están ofreciendo como una empresa para asesorar al ganadero en los distintos campos de trabajo, tanto en repro, tanto en nutrición, tanto en recría de cabritas, etc. Y luego la gestión externa. La gestión externa en explotaciones con cierto tamaño. Interesa tener también la gestión de la economía de la granja para que el ganadero sea consciente de que necesita controlar todos los aspectos económicos de la explotación. Los canales de asesoramiento pues puede ser directamente, a través de cooperativas, fábricas o asociaciones, y el asesor independiente actúa directamente hacia el ganadero y puntualmente puede contar con el apoyo de algún asesor comercial, como poseemos nosotros, y se establece una relación profesional muy interesante. Las estrategias de asesoramiento. Al cliente directo, pues tenemos la responsabilidad fundamental de darle todos los campos de trabajo con información previa, lógicamente por el comercial de zona, pues no nos podemos presentar en una explotación. Hola, buenos días, ¿quién es usted? Tenemos ya una información previa para no perder el tiempo con el ganadero y conocerlo mejor. Tomar los datos, saber la calidad de los productos que emplean, identificar los puntos de mejora y proponer cambios de alimentación y manejo. Los objetivos, conseguirlos a corto, medio y largo plazo y, por supuesto, hacer un seguimiento. Si aparecemos una vez y no volvemos, pues el ganadero pierde la confianza. A través del cliente, el cliente puede llegar en nuestro asesoramiento a través de cooperativas, fabricantes de piensos, asociaciones. En este caso, los datos del ganadero nos los proporciona la propia empresa que trabaja con este ganadero. Ahí hacemos ya formulaciones más personalizadas o formulaciones de serie y luego generamos unas visitas a explotaciones siempre de acuerdo con el equipo técnico de la fábrica, la cooperativa o la asociación. No vamos solos, salvo que conozcamos ya al ganadero y podemos hacer una visita de seguimiento sin ir acompañado del técnico de la empresa. Y de ahí ya podemos hacer relacionamiento particular, podemos hacer el seguimiento directo e indirecto, podemos hacer visitas previas y luego ya los técnicos de la empresa se encargan ellos personalmente de hacer el seguimiento. Lógicamente vamos más allá y lógicamente nos ayuda muchísimo a los que estamos en las empresas de nutrición el formar a los técnicos de nuestros clientes para que ellos tengan la suficientemente entidad y confianza de proponer, hacer y deshacer lo que tengan que hacer con el ganadero. Se convocan charlas temáticas de los temas que les interesen a la mayoría. Como decía antes, si trabajamos a través de un asesor independiente, puede él solicitar, previo acuerdo del modo de colaboración, mediante diseños de productos adecuados a sus necesidades, correctores, premezclas, todo lo que sea. Actualizaciones de fórmulas y raciones, que en los tiempos que corren es casi semanal o
Mensual, vamos, en mensual hacemos muchísimos cambios de formulación. Análisis de forraje y luego el seguimiento y las visitas ya las gestiona el asesor. Pues me interesa que vayas a este hombre o a esta granja, aquí necesito que me apoyes en este tramo. Eso ya queda a la necesidad del técnico, del asesor. Las áreas donde estamos trabajando en asesoramiento básicamente son, desde hace muchos años, no ahora, pues establecer los lotes de producción, alimentación y el manejo de los ingredientes húmedos, que eso es muy importante. Los lotes de producción, bueno, pues estamos hablando pues los distintos, el preparto, desde que preparamos a la cabra o la oveja para afrontar el final de su gestación y el arranque de lactación. Eso puede ser, coincide con las últimas 3-4 semanas. Las lactaciones, que según la calidad y el potencial genético van a mantener más tiempo su producción en un nivel alto o pasan ya a baja producción porque hayan tenido algún trastorno metabólico puntual o cambios de alimentación forzados y han bajado de producción. No podemos alimentar un ganado con menos producción con una dieta de alta energía porque al final viene la patología metabólica. Los animales que engordan demasiado en la época donde no tienen que engordar, al final tienen sus hígados bastante infiltrados de grasa y es una víscera única y como no cuidemos ese hígado, la vida comercial del animal es mucho más corta. El secado tiene muchísima importancia porque es un periodo en el que tiene que dejar de producir leche esa glándula mamaria, desaparece el tejido, el epitelio secretor y se regenera un epitelio nuevo. Y luego ya la cantera de la granja, que son las cabritas, necesitamos hacer un manejo espectacular con los animales más tiernos. La primera fase de la cría de cabritas, yo siempre digo que es el preparto. El preparto tiene la misión hacia la propia madre, pero lo que hagamos de bien o mal en el preparto va a funcionar ese animalito con una producción más o menos amplia en función de lo que hayamos hecho bien durante el preparto. Por un tema de expresión genética, por la cromatina, si es hetero, la heterocromatina, si está comprimida por una mala alimentación o manejo, al final esa cría no va a expresar su potencial genético. Luego, en la iniciación, lo que estamos procurando es intentar hacer un destete lo más temprano posible, porque tenemos que aprovechar que el rumen de los rumiantes lactantes no existe prácticamente, apenas un 10% durante los primeros días de vida. Por eso tenemos que aportar ahí alimentos específicos para los animales en esa fase de su vida, que tenga un nivel de energía y proteína suficiente para que el animal pueda desarrollarse lo antes posible. Por si no, los patógenos que están en el ambiente, me estoy acordando, por ejemplo, de los coccidios o de las salmonelas o de los colis, pues pueden al animalito porque tiene las defensas bajas. Por eso la alimentación, el incorporarle el concentrado específico lo más temprano posible es garantizar su salud y su desarrollo. La iniciación y cría hasta los 3 meses y medio, 4, y luego ya la recría para conseguir el objetivo de la cubrición a los 7-8 meses de edad, que es importante que vaya acompañado con el peso vivo. Si un animal tiene 10 meses pero no alcanza el 65-70% de su peso vivo adulto, hay que esperar, porque si no vamos a penalizar mucho el desarrollo de ese animal. El lote más importante, por lo que os he comentado, puede ser el preparto. De hecho lo es. Primero porque va a depender de un buen preparto, una buena curva de lactación posterior y sobre todo vamos a tener unas cabritas con un nivel de ganas de vivir muy alto. Va a tener un sistema inmunitario, un sistema esquelético, un sistema metabólico mucho más adaptado a poder desarrollarse sin patologías. El agua, como hemos dicho, pues es el ingrediente principal. Tiene que ser agua que sea limpia, fresca y potable. Porque estas fotografías no avisé cuando hice la visita. Es decir, que había ganaderos que tienen constancia de que el agua es un alimento muy importante. En la alimentación, la ración puede ser disociada, repartida en pasillo con comederos o en un pasillo elevado. O puede también ser con comederos independientes, como se ven en estas dos imágenes, pero también la labor del asesor es conocer esta explotación, qué necesidades tiene el ganadero y a lo mejor interesa hacer transformaciones en una granja para pasarla con una dieta disociada donde tiene su pienso y su forraje por separado, pero formulando un pienso adecuado para poderlo tener a libre disposición. Esto hace unos años parecía una aberración, pero al final se pueden conseguir con un buen manejo y una buena formulación de pienso
y con un buen forraje, porque realmente necesita el forraje. Y el buen forraje no significa que sea una alfalfa de primera calidad, puede ser paja, pero una paja que esté bien conservada, que sea apetecible, puede ser de cereales o puede ser de leguminosas. Y luego está el tema de alimentación unifeed. La alimentación unifeed puede ser seca, realmente es más, se conserva mucho mejor, pero tiene un grave problema. La cabra selecciona muchísimo. Es el rumiante, primero, que más velocidad de ingesta tiene, más o menos 100 gramos de materia seca por minuto, y lo que es más difícil de dominar, porque ya es una cuestión propia de la cabra, es la selección. Entonces, si una cabra selecciona, al final puede disociar demasiado la dieta, comer más almidón, menos fibra, y al final puede desarrollar un problema metabólico de acidosis ruminal. Si el unifeed es húmedo, una necesidad absoluta es que vaya muy picado, muy picado. Si vemos a lo mejor mezclas unifeed con un picado corto y una vaca, si está bien confeccionada la ración, no tiene ningún problema metabólico, una cabra menos. Es decir, la gente cree que el rumiante necesita fibra larga porque necesita rumiar, sí, pero si selecciona, al final puede comer mucho almidón y desecha fibra efectiva para poder mantener el pH ruminal con la saliva que produce. Esta es una foto de una cabecera de cinta de una explotación que, por ejemplo, tiene aquí 2 cintas de reparto. Un lateral y otro lateral. La foto anterior era la cabecera de la cinta y también se observaba que la mezcla estaba bastante bien picada. Un poquito más larga de lo que a mí me gusta, pero bueno. En alimentación también tenemos repartidores de pienso. Un repartidor de pienso que puede ser una carretilla especial que tiene una rasera lateral que tú levantas el puño y entonces tú andando repartes en muy poquito tiempo el concentrado que necesitas. O las vagonetas ya tanto eléctricas o de tracción animal. Porque esa tolva que genera reparte la cinta pero le empuja la fuerza bruta del ganadero, lógicamente. Luego, el reto de la rentabilidad supone que tenemos que tener un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Si el equilibrio está en favor de los ingresos, estamos todos felices y contentos porque la granja es rentable. Pero si no controlamos las mermas, vamos a tener un desequilibrio de la balanza y entonces entramos ya en pérdidas. Han estado hablando de los ensilados, Jaume, y lo importante es, porque el trabajo que nos han dicho que se hace, nos han contado la verdad, que para que tengamos un producto de calidad tiene que partir de una materia prima buena, prepararla con una tecnología adecuada, envasarla sin oxígeno y empezar a consumirla al ganadero. Pero si el frente de ataque es malo y lo que se está gastando se tapa sin vacío, al final estamos proliferando hongos, levaduras, bacterias, y es una pena porque todo el trabajo que se ha hecho previamente se pierde en un instante. O en varios instantes, porque los animales comen todos los días. Y eso, en definitiva, es como coger monedas con los dedos abiertos. Se te escapa y al final las mermas te van a generar la ruina. Este tipo de ensilado no se recomienda en pequeños rumiantes por el tema de la listeria, que son bacterias que están en el medio ambiente y que pueden producir trastornos si un ensilado hace mal fermentado, porque para compactar el silo, las ruedas de los tractores y de la maquinaria puede estar contaminada con tierra y la listeria está en el medio ambiente y entonces por eso no se recomienda el ensilaje en trinchera, sí los otros dos. El microsilo, que ya se ha hablado, pues puede ser de todos los ingredientes que tengamos forrajeros o de subproductos hortofrutícolas y demás. Pero para que eso dure 2 años, el plástico tiene que estar intacto. Lógicamente, tienen que estar apilados, bien apilados, para que no se deteriore el envase, porque si se rompes el envase, ya se ha perdido. Empieza ya la fermentación no deseable y se estropea el forraje rápidamente. Luego tenemos otros ingredientes, otros alimentos húmedos, las pulpas. Pueden ser de cítricos o de remolacha. Si manejamos mal la naranja o no la apilamos en apilamos en un atroje estanco, lo tenemos en tierra, tendremos mermas muchísimas, tanto por filtración de la humedad como por evaporación. Pero aunque sea de atroje bien hecho, pero está sin iluminación solar, eso me ha pasado a mí, que tenemos una manta de hongos y levaduras en la superficie del ensilado. Se analizó y no tenía micotoxinas, gracias a Dios. O la pulpa de remolacha, si se apila en el suelo, pues también las mermas van a ser que lo que hemos comprado a 1, pues al final nos va a salir a 3 o a 4, con lo cual las cuentas no salen. Luego hay otros subproductos húmedos, pulpas de granada, orujo de aceituna, que está funcionando muy bien, pero en mezclas unifeed. A diente no se lo comen.
El bagazo de cerveza también es la cebadilla conocida como alimento proteico de alta calidad, también puede estar bien conservada, pero con unas mermas absolutas. Aquí, pues por filtración, se nos ha ido muchos kilos. Y en el caso de la evaporación se puede perder agua, pero se concentra el nutriente, pero aquí se pierden almidones y proteína soluble. Está bien conservada, la imagen de la derecha, pero está con menos cantidad de humedad, pero siempre está bien conservada, con lo cual no va a tener riesgos de fermentaciones indeseables. O bien el bagazo de cerveza en troje, aquí se recomienda cubrir con un poquito de sal, se va avanzando y en la foto al día 8 pues tampoco está mal el producto, sí que está conservado. Los pilones, tanto doble como sencillos, bien tapaditos, es un producto fresco, no necesita fermentar, pero necesita conservarse para que no tenga contaminaciones microbiológicas. Es más rápido ya me queda de 1 minuto y medio ya. Vale. Aquí sin palabras. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues lo principal. Tenemos que tener conocimiento y formación del ganadero o del técnico que le asesore, que sea un técnico intermedio. Compromiso porque necesitamos que el ganadero se comprometa a hacer lo que se le recomienda. Si no le va bien, tiene su derecho de cambiar. Pero si le funciona bien, necesitamos que haya una poquita de fidelidad para poder seguir trabajando con él y creciendo, porque la relación es una relación de simbiosis. Si ganamos todos, la relación es una relación de simbiosis. Si solamente gana uno, malo. Eso. Y luego la constancia. La constancia es la rutina en el método bien explicado. Y con esto quiero hacer una llamada de coraje, de fuerza a los ganaderos de La Palma, que lo están pasando mal. Yo tengo relación con algunos y lo están pasando muy mal. No están en la corriente, me acuerdo ahora mismo de Salatiel, no están en la corriente de la colada porque está casi a la misma altura que la apertura del volcán y la colada no le pilla, pero se le ha hundido la granja porque esa lluvia de cenizas, de picón, de lanzón, pues se va a sepultar. Menos mal que ha sacado la inmensa mayoría de las cabras, todas las que estaban preñadas han abortado por el estrés, no por el transporte en carritos y tal, sino por el estrés de las vibraciones y el terremoto, pero es un pequeño desastre. Y nada más. Gracias por vuestra colaboración. Muchas gracias, Antonio. De nada. Si os parece, empezamos directamente con las preguntas y demás. A ver si podemos terminar antes de las 3. ¿Se escucha? Ahora. Sí. Olga González, desde el foro virtual. Una pregunta para Antonio Hernández. Neus consulta que qué opinas sobre dar a libre disposición bicarbonato y piedras de sal. Comenta que escuchó en otro foro caprino que se desaconsejaba y no sabe si es verdad o es que hay que regular este aporte. Si me repites, porque entre la mascarilla, Vale. Que se oye muy mal. Te lo voy ahora. Ya digo algo de sal. Sí. Y casi me voy, pero vamos. No. Sal. Neus quería hacerte una consulta, Sí. que sobre tu opinión sobre la libre disposición de bicarbonato y piedras de sal. Ella comenta que en otro foro había escuchado que debería limitarse, pero ¿qué opinas? Hombre, el tema del carbonato, darle a libre disposición una sal de carbonato cálcico, pues hablamos de carbonato cálcico, no de carbonato sódico. Ni bicarbonato cálcico. Bicarbonato. Vale. Perdón. La verdad es que el rumiante, por lo que hemos aprendido y hemos estado viendo durante todos estos años, yo creo que el único mineral que detecta su carencia o su exceso es el sodio. Entonces, el disponer de sal y bicarbonato a libre disposición le das la oportunidad al animal para intentar coger más o menos sodio de la dieta para compensar lo que ella necesita o le falte en la dieta principal. Yo lo recomiendo solamente en los lotes de producción. En otros lotes de secado preparto no. No nos viene mal que tengan piedra de sal o sal en polvo de la que se utiliza para la fabricación de piensos. Y rizando un poquito más el rizo, por lo menos en vacas de leche, siempre estar dispuesto de bicarbonato sódico en verano, porque a la vez que es una fuente de sodio, también es una fuente de tampón, de buffer, para estabilizar un poquito el pH ruminal.
Lógicamente, si se tiene una dieta equilibrada, tú le pones la sal a libre disposición y la miran o no. Pero si la pregunta es si es perjudicial, yo creo que no, pero solamente para los lotes de producción. ¿Vale? Muchas gracias. Allí tenemos una pregunta. ¿Se oye? Sí. Bien, vamos a ver. En ovino lechero, en manchego, sobre todo, se utilizan muchísimo los silos. Bueno, de hecho es casi impensable no utilizarlo, pero porque las ganaderías son bastante grandes y todos tienen carronicid. El problema que tenemos con el caprino, que claro, una ganadería de más de 1.000, 1.500 cabras no es muy normal. Entonces la utilización de los silos, que me parece fantástico como alimento, desde el punto de vista técnico, es bastante complicado, pero en cuanto al manejo de la alimentación. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, bueno, en la zona de Almería hubo unos años que casi todas las granjas de cabras utilizaban silos, silo de alfalfa concretamente, y dejó de utilizarse prácticamente en todas las explotaciones. Y la explicación es muy fácil. Se le daba voluntad porque no podían racionarlo, no tener carronicid, y como tiene una proteína muy degradable, había muchos problemas de diarreas. Entonces, está claro que hay que racionar los hilos. Entonces, yo lo que os quería preguntar es dos cosas. Una, si tenéis ideado algún sistema de comederos especiales, de forrajeras o algo para poderlo suministrar de forma un poco controlada, y luego a los que os dediquéis a hacer los hilos, preguntaros también dos cosas. Una, tenemos que tener en cuenta muchísimo que estamos transportando agua en gran cantidad, entonces el precio voy a hablar en pesetas, cada peseta que sube de precio el silo hay que multiplicarlo por 4 o 5, si fuera un forraje de heno de alfalfa. Entonces, ahí con una desviación de 2 pesetas o 3 ya no es rentable el silo. Entonces, eso hay que mirarlo, porque a mí me han ofrecido vuestros productos y me parece interesante, pero hay que mirar muchísimo el precio, pero con lupa más que con un forraje seco. Y segundo, etiquetáis los silos según lo que se ha ensilado, si es tomate, una mezcla de tomate con sandía, y se hace una etiqueta diciendo la proteína, fibra y etcétera que lleva, porque si no es imposible hacer las raciones. Sí, cada silo o cada microsilo en este caso lleva una etiqueta con un número de lote y un número de serie, donde viene la composición, una composición genérica, y también cuál es el fruto de origen, o sea, si lleva tomate o es una mezcla de tomate con sandía. Eso en cada lote que se mezcla, como los contenedores pueden venir con una especie, es decir, con solamente un tipo de fruto o con mezcla de frutos. Entonces, eso se refleja en la etiqueta. Luego, aparte, en la ficha técnica viene especificado todo, la composición, la proteína, la fibra digestible, en fin, todo lo que son los componentes, incluso análisis microbiológicos. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que, independientemente de la mezcla de frutos o que no vayan mezclados, la composición final del silo es muy parecida. Esto es una sorpresa que se nos dio después. Una vez que el silo ya está hecho y ha sido analizado, la composición final se parece muchísimo, no hay muchas variaciones. Puede oscilar a lo mejor más o menos 10% en proteína, en hidratos de carbono prácticamente son similares, y eso nos ha beneficiado en que no tenemos que hacer como una preselección, porque todo lo que sea complicar el proceso de producción pues es costoso, y sin embargo se ha hecho de forma más natural, es decir, conforme van entrando los contenedores se van mezclando en su proporción de paja, que eso sí que puede variar un poco, porque con respecto, me lo comentaba antes Jaume, con respecto a la materia seca, hay que tener en cuenta que no es lo mismo, por ejemplo, un tomate cherry que son pequeñitos y que se comporta más como un fluido porque no hay espacio entre ellos, que por ejemplo venga un contenedor de berenjena. De hecho, para el mismo volumen de contenedor puede pesar 2.000 kilos más. Entonces, a una berenjena, por ejemplo, hay que echarle menos paja para obtener un resultado final. Eso nosotros lo hacemos en fábrica ya, en el mismo proceso de producción.
pero todas van etiquetadas y todos los lotes son analizados antes de venderse al público, ¿no? al cliente. Ya contestado. Con respecto, yo me voy a permitir también participar un poco. Con respecto a lo de los microsilos, los hilos de alfalfa de la zona y demás que se utilizaron hace ya unos años, que desaparecieron, estoy de acuerdo contigo. Y además había un problema, tú lo recordarás igual que yo, en que muchas veces había bolas concretas de microsilos que salían con bastante hongos por medio. Yo recuerdo una vez que metí la mano en una alfalfa y me quemé, ¿no? Entonces eso fue otro de los factores. Y yo creo que un problema que tenemos es verdad que no tenemos comederos adecuados, como no haya carro mezclador, se complica mucho el manejo del producto, pero cada vez lo encontramos más. Y es verdad que había empresas que han empezado a fomentarlo mucho en la zona, en concreto más en la zona del poniente de Andalucía Occidental, ¿no? Pero ya no eran en rama larga como los encontrábamos aquí, estos que venían de Alicante, ¿no? Sino en rama corta. Entonces, el manejo es más fácil, pero el producto realmente es más caro. Estoy de acuerdo contigo que aunque hay que meterle el número bien al tema de la humedad, porque después hay que hacer los ajustes correctos, ¿no? Antonio también. El comentario de Paco es yo reivindico la regla de 3, ahora que no la quieren quitar en los colegios. Y yo se la enseñaré a mis nietos si tengo oportunidad. Y lo que bien ha dicho, que lógicamente todos los productos húmedos tienen un componente de agua que tenemos que valorar. Pero no valorar nutricionalmente, sino económicamente. Porque, como bien dice, transportar agua es caro. Y tenemos que, de hecho, hemos hecho una labor de educación de los ganaderos también, para que sepan cómo le sale el kilo de materia seca de la ración y cómo le sale el kilo de materia seca de cada ingrediente húmedo, comparándolo con un heno que puede tener un 10 o un 15% de humedad. Y eso es muy importante porque daremos, lógicamente, el ok nutricionalmente, pero a lo mejor se nos escapa el ok de la economía, salvo que lo quiera el ganadero, que diga, no me importa, lo voy a probar. Y de hecho, dan leche. La soja alimenta igual a 600 euros tonelada que a 350. Olga. Desde el foro virtual hay una consulta de Héctor Andrade en relación a la producción de queso madurado. ¿Qué opináis de la contaminación por clostridios? No sé, me imagino que Jaume te has referido, ¿no? Sí. Al final es un tema de... el clostridio es la bacteria que produce el butírico. Cuando tú das un ensilado, das una alimentación que tiene butíricos, ese butírico va a repercutir en la leche. Y el tema es que depende de la cantidad de butíricos. Cuando es poquita, pues no pasa nada, pero cuando hay una cantidad de butíricos en leche elevada, cuando vas a hacer una fermentación, se hacen unas bolsas gaseosas y al final son productos que no puedes vender al mercado pues porque no tienen una homogeneidad adecuada para poder venderla. Entonces es importante que ya no los hilos, sino toda la alimentación que tú tengas que dar, pues que no haya ácido butírico. Pues les penalizan, básicamente. Héctor comenta que es una buena solución para zonas en las que hay una necesidad también para darle valor a un tipo de producción, ¿no? Pero que él tiene la duda de que por lo visto es difícil hacerlo bien. Me comenta, vale, lo transmito. ¿El tema de los butíricos se refiere? El ensilado en general, él comenta en el foro virtual pues que tiene la sensación de que es difícil hacerlo bien. Bueno, era por transmitir. Y yo tengo una duda también para fertilados en tema de la palatabilidad de los distintos productos en relación con la cabra. ¿La habéis medido? ¿Qué determinadas mezclas son mejores aceptadas por el caprino y otras? Si la habéis medido. A ver, ¿se me oye? Sí. Vamos a ver, no tenemos datos por especie, o sea, por fruto, con respecto a la aceptación del producto. Más que nada porque, ya os digo, es complicado que venga, por ejemplo, solamente de una especie. Normalmente vienen mezclados. Normalmente los datos que tenemos son, en general, porque incluso en el mismo camión pueden ir de diferentes lotes. Y cada lote, a su vez, está hecho de diferentes mezclas.
Al principio, cuando empezamos a diseñar la fábrica, sí se contemplaba el poder establecer como diferentes líneas, pero luego se descartó por el tema logístico, porque es muy complicado, ya es complicado hacerlo con mezclas, ya si lo tenemos que hacer por especies de productos ya es prácticamente imposible, porque no estamos comprando un producto determinado, sino que estamos aprovechando un subproducto que depende de cuál sea la salida en ese momento. Entonces, por ahí. Vuelvo un poco a lo que hemos comentado antes, la palatabilidad del producto es aceptable en todas las especies. Las cabras, dependiendo del sistema de producción, son de diferente aceptación, porque no es lo mismo una cabra de intensivo que está produciendo leche que una cabra de extensivo. En este caso, sobre todo porque están acostumbradas a comer de un producto determinado y tienen un rendimiento diferente. Normalmente se aceptan más. Nuestro producto estaría como si fuera un ensilado de maíz, un heno de avena nutricionalmente. En la aceptación sí os puedo decir que está siendo muy bien aceptado. Ya es cuestión también del cambio de alimentación, que es muy importante, porque si están acostumbradas a tomar de un alimento, para pasar al nuestro necesitan por lo menos, además lo reflejamos en la etiqueta, por lo menos 48 horas. Porque les cuesta, pero ya, y en las cabras todavía más. Entonces, pero una vez que ya entran en ese modo de consumo, no suele haber problema. Si contesto con esa pregunta, espero haber contestado. ¿Más preguntas? Javier. Sí. Hola, buenos días. Soy Javier Fernández de Caprigrán y quisiera preguntar un poco abiertamente, sobre todo a Juanma y a Antonio, que están dedicados al asesoramiento, y parte de la ponencia de hoy versaba sobre esta cuestión. ¿Qué pensáis vosotros que son los puntos críticos para prestar un mejor asesoramiento técnico en caprino? ¿Qué porcentaje entendéis o manejáis de ganaderías a las que se le está prestando este asesoramiento, y de estas ganaderías, en qué sistemas productivos abundan más este asesoramiento y formación, que hablamos mucho de ello, pero qué problemas encontráis para poder prestar mejor vuestros servicios? ¿Empiezas, Antonio? Empieza tú. No, empieza tú, por favor. Bueno, gracias. Para mí está claro que cuando llegas a una ganadería y tenemos datos de control lechero, puedes hacer virguerías. Cuando no tienes datos de control lechero, pues empezamos a tener problemas, ¿no? Porque empezamos a desconocer número de animales paridos en cada época del año, siempre son estimaciones, ¿no? Y es verdad que depende mucho de la recogida de datos. Para mí es fundamental. Otra cosa es lo que decía Antonio, ¿no? Esa complicidad con el ganadero y plantearnos objetivos a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Y ver si los vamos consiguiendo o no, y rectificando, ¿no? Muchas veces queremos acabar el camino pronto y no es posible, ¿no? Y después es verdad que el tiempo, es decir, gestionar el volumen de datos que tenemos, pues vamos, en algunas ganaderías que lo estamos haciendo te lleva un tiempo detrás brutal. Y no solamente de preparar los datos, elaborarlos, hacer unas gráficas, tal, sino después de comunicarlo con el ganadero. Para mí eso son varios hándicaps, pero bueno, creo que el reto precisamente que hablaba Antonio del asesoramiento, para mí pasa por ahí, por lo menos, ¿no? El conocer al ganadero es... La música es para todas las granjas igual, pero la letra la ponemos en cada explotación por las características de instalaciones, de ganado y sobre todo el ganadero. Siempre se ha dicho que le tienen que traer por los ojos al ganadero lo que va a echar a sus cabras. Si tú le das un pienso compuesto y no ve lo que tiene, que fue cuando proliferaron las mezclas de grano entero, pues estamos haciendo un cambio completamente ahora mismo para que tenga confianza de lo que va dentro de ese pienso, que él no ve lo que lleva, pero se fía de la etiqueta y el resultado de sus animales. Si no funcionan las cabras, te caes con todo el equipo. Y también lo que yo en mi experiencia es que en ganado caprino se intenta simplificar todo lo posible el manejo en granja. Y el hincapié que hacemos para la conservación y el buen manejo de los productos que tienen humedad, y un forraje no tiene humedad, tiene un 10-15% de humedad, pero si lo almacenas en un sitio donde le cae un agua, al final ese agua está dentro y va a fermentar y va a poder enmodecimiento, o sea que el asesoramiento punto crítico.
en la condición corporal de los animales, que te va a dar una idea de si está alimentando bien o mal, o se está pasando en energía, o está dando mucho concentrado en épocas donde necesita más proteína que energía, que fuese la cola de lactación para que no engorde. Pero siempre hay que tener en cuenta que la cabra es un animal que se muere sin permiso. Es decir, joder, si esta mañana estaba bien y mira cómo está esta tarde. O sea que hay que simplificar mucho el tema de la alimentación en granja porque depende de ello el éxito, ¿vale? Luego te encuentras ganaderos que hace muchos años decía, precisamente porque había malas experiencias con forrajes ensilados o con subproductos frescos, pero era por una mala conservación en granja. Entonces él me decía, hazme la ración seca, que el agua está en el bebedero. Y lo único que hacíamos es medida seca, melazada para que tenga una homogeneidad y no se desmezcle. Pero puntos críticos, pues cómo se maneja el ganado, qué calidad de los forrajes tiene, qué subproducto va a emplear, y hacerle un seguimiento para que él sepa que el ganado tiene que estar en su justa condición corporal. Hace muchos años el ganadero veía un animal delgado y decía que estaba enfermo y le quería ver gordas y saludables y al final se estaba cargando por dentro el metabolismo hepático. ¿Olga? No. Una pregunta desde el foro. ¿Quieren saber la opinión que tenéis al respecto de raciones en las que el 70% de la ración consiste en alfalfa? Depende del objetivo que tenga el ganadero. ¿Vale? Es decir... ¿Alfalfa en rama? No lo especifica, pero me imagino que sí. Es que hace unos años la alfalfa granulada creían que era parte de alfalfa, pero eso es pienso granulado, no es forraje. Claro. No me lo ha especificado en la pregunta, pero en principio es para cabras lecheras en producción y un 70% de alfalfa y que bueno, él por lo visto dice que tienen bastante buenos resultados. ¿Qué opináis de esas raciones? Lógicamente el porcentaje de forraje concentrado siempre estamos hablando del 50% para alta producción, ¿no? En vacas puede ser un poquito menos de forraje, pero en ganado caprino el porcentaje del 50-50 funciona bien. Si hay algún cereal en grano, su producto en grano, también tiene una actividad de masticación que no es un forraje, pero se comporta con esa fibrosidad, se comportaría como un semiforraje. Pero 70% y está contento porque no tiene problemas, si da la leche justa, que tendrá una calidad de leche, el concentrado tiene que ser en base a poca proteína, para que al final se compense. Cereales, pulpas de remolacha, de cítricos, cascarilla de soja. También depende de la calidad de la alfalfa. No es lo mismo una alfalfa de un 13 o un 14 de proteína que una de un 21. Entonces, una de un 21, pues eso, metiéndole cereal, pulpas y demás, pues a lo mejor puede tener unos resultados aceptables. Depende también del objetivo del ganadero. Hay ganaderos que el otro día mismo me pasó con unos ganaderos de ecológicos que me decían, oye, es que van de cine, no le estamos metiendo grasa a las cabras, están durando un montón, el brillo que tienen, no tengo una diarrea, no tengo un problema. Hostia, qué bien, ¿no? Y estamos trabajando con raciones altas en alfalfa. Pero por cumplir también la normativa de ecológico, ¿vale? ¿Alguna consulta más? ¿Algún comentario? Que aquí el objetivo es que también haya una retroalimentación, ¿no? Que no solamente es preguntar, sino también hacer algún comentario y que aprendamos todos de las experiencias de cada uno, ¿no? Que aquí hay mucha experiencia en esta platea. Pues si no hay ninguna más... Ay, que no veía. Sí. Es simplemente un brindis al sol. Juanma, yo soy Fran Martínez de Los Filabres. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar en la alimentación de cabras? Que aquí también están las asociaciones y los que sabéis de nutrición, de eficiencia. Aquí nadie habla de eficiencia. ¿Cuánta energía y cuánta proteína aporto a una cabra para que me dé X litros, ¿vale? Simplemente una reflexión, porque hablamos de productos, hablamos de ensilados, hablamos de agua, pero no hablamos nunca de eficiencia. Sí que me gustaría que en un próximo foro alguien presentara datos de eficiencia, ¿verdad? O sea, yo soy capaz de transformar X unidades de energía, la que sea, me da igual, o de proteína, en tantos gramos de grasa más proteína, que es lo que nos pagan al final, ¿vale? Simplemente esa reflexión.
¿Vale? ¿Queréis responder alguno? Es importante esa reflexión. Tenemos que partir los que hacemos nutrición de una tabla de composición de alimentos que sea lo más fiel a la realidad, lógicamente, para que vayamos buscando el ajuste fino de los nutrientes, que luego eso se va a trasladar a cómo se maneja esa dieta en el campo. Evidentemente, el dato de energía es un dato teórico. Los centros de investigación te hacen unas tablas de consumos de energías y jaulas metabólicas y tal, pero a nivel de campo es muy importante gestionar bien la condición corporal. Es decir, tenemos la ventaja que en una fase es perjudicial, tenemos la ventaja que en pequeños rumiantes, cuando hay un balance energético negativo, se produce una cetonemia, suben los cuerpos cetónicos en sangre, que en la cabra y en la oveja es la temida toxemia de gestación. Es cuando llegan muy gordas al preparto, no encuentran la energía. Hasta hace muy poquito los ganaderos decían, fíjate, la he dejado sola mucha paja, a ver si se recupera. Digo, pues le estamos haciendo un flaco favor porque lo que necesita es energía. Y esa ventaja en el posparto es la que nosotros generamos en la alimentación del caprino y el ovino. Es decir, en una dieta que va un poquito por debajo de energía no nos viene mal porque va a movilizar la grasa corporal y esa grasa va directamente al tanque de leche. Y así estamos controlando la condición corporal desde el día 1 en leche, que es como se controlan las toxemias de gestación. Entonces, sí, a mí como veterinario nutricionista, pues sí me gustaría tener datos de eficiencia. Yo no tengo tiempo para hacerlo porque es muy complicado, pero bueno, siempre es interesante lo que tú dices, Fran, de tener datos. Por eso tú la patata caliente la sueltas perfectamente para que los investigadores que tengan tiempo de investigar nos hagan ese favor. Yo estoy de acuerdo contigo totalmente, Fran, lo hemos hablado muchas veces, pero es verdad que, como dice Antonio, falta tiempo, porque el día tiene 24 horas y algo es necesario dormir, pero también nos faltan muchas veces datos, ¿no? Es decir, sabemos que estamos perdiendo eficiencia alimentaria totalmente. No tiene sentido que estemos alimentando con raciones de alta producción animales hasta que nos hacemos la ecografía para el diagnóstico de gestación. Es decir, ahí está claro que hay unos meses donde eso no va a ser posible. Tendríamos que calcularlo por lote o tendríamos que calcularlo por días en leche, ¿no? Entonces nos hace falta un flujo de datos bastante interesante. Y es verdad que yo creo que es el próximo reto que nos queda. Habla de eficiencias alimentarias, tanto en energía como en proteína, y hablar de eficiencias económicas. Es decir, que estamos, yo creo que con bastante buen criterio en hacer mucha leche, pero no estamos metiendo, por ejemplo, parámetros de longevidad, que nos están mermando después rentabilidades por otro lado. No estamos metiendo el coste real, es lo que decía Antonio antes. Es decir, la soja da la misma leche a 320 que a 600 euros tonelada. Entonces, todos esos planteamientos, es verdad que tenemos que avanzar mucho en eso. Yo creo que eso es lo que nos queda en los próximos 10, 15 años. Ojalá fueran menos, pero me parece que vamos por ahí. Pero es verdad que queda ese punto, es crítico y no lo estamos tomando, no lo estamos abordando con la suficiente potencia, ¿no? Y de cara a aumentar la longevidad, la vida comercial del animal, el preparto es fundamental. Fundamental. Eso, para el sol por donde quiera, que es así. Olga. Dos preguntas que acaban de llegar. Neus pregunta que qué forraje recomendáis para el preparto. Y otra pregunta, y ya, bueno, os consultan desde el chat qué promedio hay de gasto de alimentación cuando se hacen las cuentas de beneficios en el litro de leche. El coste de la alimentación. Si tenéis datos. Promedio. Yo contesto si quieres a la de qué forraje es bueno para preparto y luego te dejo la otra. Cualquier forraje que esté en buen estado y bien equilibrada la ración final. Es decir, muchas veces te encuentras el típico ganadero que te encuentra una alfalfa que está tabacada porque se ha empacado como una humedad o que se ha mojado. Y dice, no, esta se la dejo a las cabras secas o a las prepartos. ¿Qué culpa tienen? Ni las chotas tienen culpa de comerse un forraje en mal estado. Pero evidentemente pues tienes que haber un equilibrio. Si se hace un buen preparto, a lo mejor te interesa, si el forraje principal de la granja es la alfalfa, poder trabajar con 200, 300 gramos de alfalfa, 400 gramos de alfalfa, pero tienes también que diluir otros datos de proteína. Y en preparto fundamentalmente es que haya una estructura física importante, que el animal rumie, pero también la energía es fundamental, con lo cual
Ahí es donde tenemos que hacer hincapié. La proteína es importante, pero más importante es la energía. Y la fuente de energía. Porque subir la energía con grasa es fácil, pero tiene muy poquita eficiencia metabólica. Muy poquita eficiencia. Es mucho más rentable almidón y azúcar en esa fase. Y como me ha dejado a mí la patata caliente de hablar de los euros, que eso es... la verdad es que yo creo que tenemos tal diversidad de sistemas de explotación, de genética, de manejo, de precios de leche. Ahora mismo hay gente que está cobrando el precio de manera brutal y otra gente no tanto. Depende de la comunidad autónoma, depende de los costes de alimentación de cada uno, depende incluso, y aquí me voy a mojar más de la cuenta, de los caprichos del ganadero, porque hay ganaderos que quieren alimentar de una manera concreta, con unas materias primas concretas, aunque le suba el coste de alimentación, pero al final son felices ellos, ¿no? Están contentos de que sus cabras comen lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, realmente es un poco complicado ahora mismo. Está claro que cada ganadería debería mirarlo. Y lo que me ha pasado algunas veces con los ganaderos, que cuando empiezas a echarle números, te empiezan a decir, quita, 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 no me hagas muchos números, que veremos a ver si no me quito de esto, ¿no? Entonces, ¿vale? Aquí, Juanma, una reflexión que sí quería hacer un poco a colación de las distintas intervenciones, un poco ya para rematar, yo creo que está potencial a las horas que estamos, es que sacamos la conclusión de que los puntos críticos para un buen asesoramiento técnico, ya no solo en alimentación, sino un asesoramiento técnico general, pasan por tener datos, por tener análisis de los datos, bien por investigaciones, por divulgaciones, para poder también informar. Hablamos antes también de la necesidad de divulgar más y de informar mejor, pero hasta para esto hace falta datos. Entonces, los datos o el análisis y la falta de tiempo parece que nos llevan a que debemos de invertir mucho más justamente en esos puntos críticos y la implementación de nuevas tecnologías para que esta recogida de datos sea sistematizada en el tiempo, en un menor coste, incorporar sensorización en granjas para recoger datos que permitan analizarlos y también que permitan que seamos como recolectores de información para que otros tengan sitios donde recoger información y transformarlas en conocimiento, ¿no? Que son esta labor de los investigadores de universidades, que hemos visto antes trabajos muy interesantes de gente a priori no con perfiles muy diferentes al zootécnico, ¿no? Y es porque han visto en nosotros una fuente de cultivo de información de la que explotar esta información y transformarla en conocimiento, ¿no? Y de ahí que animo, y desde Cabra Andalucía lo tenemos muy claro con la diversidad de sistemas y de razas que tenemos, porque todas ellas necesitan este punto común, independientemente de que sean intensivas, que no me gusta la palabra, me gusta más estabulación permanente, o que sean extensivas, o que se dedican a productos, o sean ecológicas, es la necesidad de recoger información, de analizarla y de reportarla a ganaderos y a técnicos y a investigadores que la transformen en conocimiento para poder divulgar mejor todo lo que hacemos. Yo creo que estamos todos de acuerdo con la última reflexión de Javier y vamos a dar por concluida esta mesa agradeciendo a los ponentes su participación y a vosotros que hayáis aguantado hasta las 3 de la tarde, que ya el gusanillo va picando, ¿verdad? Venga, muchas gracias.